Ahora veremos la calculadora SuperCubic 2.0 integral que combina varias intervenciones sobre la infraestructura natural, producida por Forest Trends y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. En la primera pestaña, a manera de introducción, encontramos la tabla de instrucciones. Las instrucciones están listadas en este cuadro e indican la funcionalidad de cada pestaña y dónde se pueden ingresar los datos de entrada y consultar las salidas. A lo largo de la calculadora, solo las celdas de color naranja deben ser editadas. En la pestaña Entradas se ingresan los datos definidos sobre el caso de estudio. En la parte superior ingresamos los parámetros del sitio del proyecto. Primero, se ingresa información básica del sitio, su altitud, latitud y pendiente promedio. Para el ejemplo por defecto incluido en Cubic 2.0, consideramos datos de una localidad en Cusco, Perú. Usaremos una pendiente de 10% o 0.1 que es más representativa de dicha localidad. Luego se ingresan las características del suelo. La tabla de texturas de suelo contiene información de propiedades como la capacidad de campo, punto de marchitez y factor K de erodibilidad del suelo para la ecuación de Usli. Otras propiedades como profundidad del suelo o el tiempo de residencia del agua dentro del suelo y dentro del acuífero pueden ser medidos en campo a través de monitoreo hidrológico o calibrados en el modelo. A continuación, se ingresan también características del acuífero, incluyendo el tiempo de residencia medio del agua infiltrada, el cual puede medirse utilizando experimentos de trazadores, la percolación profunda del acuífero regional, el área de la pampa de infiltración y el área de percolación profunda del agua amunada. El rendimiento y la conductividad hidráulica saturada del acuífero también se ingresan aquí. También hay valores para ingresar en coeficientes del modelo, los cuales pueden ser modificados, pero recomendamos no cambiarlos. Finalmente, se ingresan valores de umbrales altos y bajos para caudal y sedimentos, los cuales serán utilizados en un análisis de eventos extremos. Luego ingresamos las distintas intervenciones sobre la infraestructura natural a evaluar. Primero, definimos las características de cobertura del suelo y los costos de dichas coberturas. Varias opciones de valores se pueden encontrar en la tabla de vegetación, la cual contiene información de número de curva, índice de área foliar, albedo y factor C de gestión de la cobertura para la ecuación de Usli. Se pueden definir aquí hasta 5 tipos de coberturas diferentes modificando estas características. A continuación, se ingresan las características de las zanjas y sus costos de implementación. Las características incluyen la longitud pendiente arriba, es decir, la distancia entre zanjas de infiltración, el ancho superior, ancho de fondo y su profundidad. Aquí vamos a ingresar dos modelos de zanjas iguales de 10 metros de espaciamiento, 20 y 15 centímetros de ancho superior y de fondo respectivamente y 15 centímetros de profundidad. Los costos de implementación incluyen costos de remoción de vegetación y costos de excavación. A continuación, se ingresan las características de los humedales y sus costos de implementación. Las características incluyen la profundidad máxima del humedal, la conductividad hidráulica del suelo en el humedal, la profundidad inicial de agua en el humedal, la capacidad de campo y el punto de marchitez del suelo del humedal, el albedo de la vegetación del humedal, el coeficiente de evapotranspiración de la vegetación del humedal y la recarga o aporte de agua subterránea. Aquí se pueden comparar dos humedales de igual volumen de almacenamiento de agua pero distinta profundidad, el primero de 15 centímetros y el segundo de 30 centímetros de suelo. Los costos de implementación incluyen costos de recuperación del humedal. A continuación se ingresan las características de las amunas y sus costos de implementación. Las características incluyen el ancho superior, ancho de fondo y profundidad del canal de amunas, su rugosidad, que depende del tipo de material del canal, información de la altitud de la boca toma y del final del canal, así como su longitud, el caudal mínimo en litros por segundo que se mantiene en el cauce como caudal ecológico y el porcentaje de agua que vuelve al cauce por filtraciones en dicho material. En la tabla de la derecha se pueden consultar valores de rugosidad y porcentaje de retorno que depende del material del canal de amuna. Reemplazamos el ancho superior del canal de amuna por 0 cuando no queremos considerar su efecto en el escenario. Aquí vamos a considerar un modelo de amuna para el escenario 2 de ancho y profundidad de 25 centímetros construido en concreto con revestimiento liso. Los costos de implementación incluyen costos de remoción de vegetación, costos de excavación y costos de impermeabilización que dependen del tipo de material utilizado.
Finalmente, se ingresan las características de las cochas y sus costos de implementación. Las características incluyen la altura máxima del agua en la cocha, es decir, su profundidad, la conductividad hidráulica del suelo en la cocha, la altura inicial de agua, la recarga o aporte de agua subterránea y un caudal de uso directo de agua de la cocha en metros cúbicos por día. Aquí se pueden considerar dos cochas de igual volumen pero distinta profundidad, la primera de 1 metro y la segunda de 4 metros, por ejemplo. Los costos de implementación incluyen costos de remoción de vegetación y costos de excavación. La parte inferior de la pestaña, denominada calibración de la línea base, permite calibrar el modelo para el escenario de línea base antes de las intervenciones, utilizando varios indicadores de desempeño, tales como la eficiencia de Nash-Sutcliffe o el sesgo porcentual. Aquí se definen umbrales que son aceptables para cada uno de los indicadores de desempeño. A la derecha se muestra un gráfico de comparación entre los datos observados y los datos simulados de caudal para el escenario de línea base. También, más abajo, se puede realizar una calibración de caudal para el escenario 1 después de las intervenciones, en caso de que existan datos observados para ello derivados de monitoreo hidrológico en campo, por ejemplo. A la derecha se muestra un gráfico de calibración para el caudal luego de las intervenciones. Esta calibración es opcional. En la tercera pestaña, Observaciones, se ingresan los datos climáticos del sitio de estudio. La información básica necesaria son datos diarios de temperatura máxima y mínima, así como de precipitación. En caso de que se cuente con información específica de evapotranspiración diaria, se puede ingresar aquí. A continuación se ingresan los datos diarios de caudal observado que son utilizados para la calibración del modelo antes de las intervenciones. En las siguientes dos columnas se ingresan datos de caudal adicional de agua que entra en el humedal como irrigación, así como caudal que sale del humedal por drenaje, en caso de existir. En la siguiente columna se ingresan datos de caudal adicional de agua que entra en la cocha, en caso de existir, por ejemplo, trasvases. Finalmente, en la última columna se ingresan los datos diarios de caudal observado después de las intervenciones, que son utilizados para la calibración del modelo. Reiteramos que esta calibración es opcional. Recordamos además que los datos por defecto incluidos en QBIC 2.0 son para la localidad mencionada. Aquí se deben utilizar los datos del caso de estudio específico. La cuarta pestaña es la de escenarios. Aquí definimos una condición de línea base y dos escenarios de intervención. En QBIC 2.0, los escenarios son construidos como una combinación de las coberturas de suelo ingresadas en la pestaña entradas, las cuales pueden ser consideradas como hectáreas o como porcentaje de cobertura. En este caso, la línea base representa un escenario de 200 hectáreas de pastos degradados, 25 hectáreas de bosque tipo 1, parches nativos, por ejemplo, y 25 hectáreas de pastos recuperados y usados con menor intensidad. Mientras que para nuestros escenarios consideramos, en el escenario 1 se construyen 50 hectáreas de zanjas de infiltración, se recupera un humedal de 30 hectáreas con 15 centímetros de profundidad y se construye una cocha de 20.000 metros cuadrados luego de la zona estudiada. En el escenario 2 no se implementan zanjas, sino se reforestan 100 hectáreas de bosque tipo 2 y se restauran y conservan 75 hectáreas de pastos. Se recupera un humedal de 30 hectáreas con 30 centímetros de profundidad y no se construyen coches. Pero recordemos que este escenario 2 sí cuenta con un canal de amunas de concreto con revestimiento. Es decir, vamos a comparar dos escenarios con distintas intervenciones cada uno. Se debe validar que el área total de los escenarios sea la misma. En la parte inferior se calculan automáticamente los parámetros combinados resultantes para cada escenario mediante un promedio ponderado de las características de cada cobertura ingresadas en la pestaña Entradas. Más abajo se observan los cálculos automáticos de las características hidráulicas de la MUNA evaluada, incluyendo la inclinación de paredes, área de sección transversal, perímetro mojado, radio hidráulico, pendiente del fondo del canal o coeficiente de rugosidad de Chessy. Con estos datos se calculan la velocidad máxima del agua en el canal de Amuna, a su vez el caudal máximo de agua en litros por segundo que se puede transportar y finalmente el volumen equivalente de los caudales máximo y mínimo que puede transportar el canal de Amuna en milímetros por día, para hacerlos comparables con las unidades del balance hídrico. En esta pestaña también se muestran los resultados hidrológicos y económicos a los cuales vamos a regresar más adelante. La pestaña Constantes es una pestaña auxiliar que realiza algunos cálculos intermedios de la metodología y que pueden ser consultados aquí.
La pestaña ETO realiza el cálculo de evapotranspiración utilizando la metodología simplificada de Cubic 2.0. Esta metodología se basa en la ubicación geográfica del sitio de estudio y las temperaturas máxima y mínima. En caso de que se cuenten con datos específicos de evapotranspiración, se pueden obviar estos cálculos. En la pestaña Línea Base se realiza la computación del balance hídrico en intervalos de tiempo diarios para el escenario de línea base. En la primera columna de cada escenario se pueden utilizar los datos de evapotranspiración ingresados en la pestaña de observaciones o los calculados en la pestaña ETO. También aquí se pueden consultar los cálculos de los diferentes componentes del balance hídrico, como los flujos de escorrentía, interflujo, caudal base, así como los estados de humedad del suelo o del reservorio subsuperficial. Al final del escenario se realiza el cálculo de pérdida de suelo por erosión y de concentración de sedimentos en el agua. En las pestañas Escenario 1 y Escenario 2 se pueden revisar los resultados de cómo las intervenciones sobre la infraestructura natural modifican el balance hídrico de cada escenario, incluyendo los efectos de los cambios de cobertura, de las zanjas de infiltración, de la restauración de los humedales, de la construcción y recuperación de conchas o de la implementación de amunas. En la pestaña Gráficos se muestra una matriz de figuras que resumen los resultados obtenidos. La fila superior muestra una comparación de los resultados de caudal entre escenarios. La fila inferior muestra una comparación de los resultados de carga de sedimentos. Los gráficos de la izquierda muestran las series de tiempo diarias obtenidas para los 3 escenarios, línea base y los 2 escenarios evaluados. Los gráficos del centro muestran estas series de tiempo en escala logarítmica para el eje Y con los umbrales altos y bajos para el análisis de eventos extremos. Los gráficos de la derecha muestran las curvas de duración de caudal y de sedimentos. Lo que observamos en esta comparación es que el caudal en el escenario base, línea azul, es muy variable, generando crecidas de caudal como respuesta a los eventos de precipitación y recesiones de caudal muy fuertes durante las temporadas secas. Los escenarios de intervenciones 1 y 2, naranja y verde respectivamente, acumulan el agua durante las temporadas de lluvia, reduciéndolo considerablemente y lo liberan durante las temporadas secas. Este aumento de caudal en periodos de estiaje se observa más claramente en la escala logarítmica. También son visibles las diferencias en la curva de duración de caudal, donde se observa que la línea azul, escenario de línea base, se encuentra por encima de las de los escenarios en la sección de caudales altos, a la izquierda, y por debajo de los escenarios evaluados en la sección de caudales medios y bajos, a la derecha. También vemos en el escenario 1, línea naranja, un efecto más beneficioso que en el escenario 2, línea verde, ya que no se reducen demasiado los caudales altos, pero aumentan más los caudales bajos. En cuanto a la carga de sedimentos, se observa que las crecidas de caudal asociadas a una mayor escorrentía también generan pérdida de suelos y un aumento en la carga de sedimentos en el escenario de línea base, línea azul. Ambos escenarios logran controlar la generación de sedimentos por completo, líneas naranja y verde respectivamente. En el gráfico inferior se logra observar el volumen de agua en la cocha del escenario 1 donde fue implementado. En la curva de duración de sedimentos se observa que ambos escenarios reducen completamente la carga de sedimentos. Las pestañas Evaluación LB y Evaluación E1 son utilizadas de manera auxiliar para realizar cálculos intermedios del desempeño del modelo con fines de calibración y no requieren ser modificadas. Regresando al análisis de resultados en la pestaña Escenarios, observamos dos grupos de salidas, resultados hidrológicos y resultados económicos. Las salidas de variables hidrológicas incluyen precipitación, la cual se mantiene similar en los 3 escenarios, evapotranspiración, escorrentía, percolación, caudal total, caudal base, carga de sedimentos y concentración de sedimentos para los 3 escenarios. También se presentan las salidas del análisis de umbrales para eventos extremos, incluyendo número de días por encima o por debajo de los umbrales alto y bajo, respectivamente, de caudal y sedimentos, volumen de caudal o de sedimentos por encima o por debajo de los umbrales alto o bajo, y valores máximo y mínimo de caudal y de carga de sedimentos. En la parte inferior se muestra una comparación entre los escenarios evaluados con respecto al escenario de línea base, la que llamamos beneficios hidrológicos. Aquí el color verde representa que una variable hidrológica se ha incrementado. El color rojo representa que una variable hidrológica se ha reducido. Como vemos, existe una reducción similar en la escorrentía y en la carga y concentración de sedimentos en ambos escenarios con respecto a la línea base. También vemos un aumento en la percolación, el cual es mayor en el escenario 1 que en el escenario 2. También, en ambos escenarios vemos una reducción en el caudal, mucho mayor en el escenario 2 que en el escenario 1.
Sin embargo, a pesar de que el caudal total se reduce, el caudal base se incrementa en ambos escenarios, mucho más en el escenario 1 que en el escenario 2. Un análisis similar se puede realizar para las variables del análisis de eventos extremos. En cuanto a los resultados económicos, observamos en la parte superior un cálculo aproximado de los costos de la implementación de los escenarios, incluyendo costos de cambio de cobertura, costos de implementación de zanjas de infiltración, costos de conservación y restauración de humedales, costos de construcción y recuperación de amunas y costos de construcción de coches. Aquí se pueden ingresar o modificar otros costos adicionales para complementar estos cálculos. En este ejemplo se han configurado los dos escenarios con intervenciones de costos totales de implementación similares para que sean comparables. La costo-eficiencia de los escenarios se calcula dividiendo los beneficios hidrológicos para el costo total de implementación de cada escenario. Aquí el color verde representa un cambio beneficioso, por ejemplo, reducción de escorrentía o aumento de caudal base. El color rojo representa un cambio perjudicial, por ejemplo, reducción del caudal total. Los números representan cuántos dólares del costo de implementación se requieren para producir un cambio en una variable hidrológica. Por ejemplo, para el escenario 1, por cada $395.33 se aumentan 1,000 metros cúbicos de percolación. En contraste, para el escenario 2, un aumento de 1,000 metros cúbicos de percolación costaría $511.87. Así concluimos que, para el aumento de percolación, el escenario 1 es más costo eficiente que el escenario 2. Un análisis similar se puede realizar para las otras variables hidrológicas consideradas, incluyendo aquellas del análisis de eventos extremos. Cabe notar que es muy difícil aumentar el caudal mínimo como tal, por lo que la costo-eficiencia calculada para esta variable es muy costosa en ambos escenarios. Esto ha sido todo para la calculadora SuperCubic 2.0 integral, que combina varias intervenciones sobre la infraestructura natural. Esperamos que sea de mucha utilidad y no duden en consultarnos si tienen alguna pregunta.